Acompáñenme porque ya está con nosotros Carlos Heller. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Mucho gusto, muy bien. ¿Cómo andás? Bueno, a ver, ¿alguna reflexión? El tema claramente en el día de hoy ha sido político, económico, social, ¿no? A vos te gusta también ser un intérprete de la sociedad. Digo, Sí. ¿qué lectura estás haciendo de nuestra realidad? Bueno, yo mientras te escuchaba, pensaba si el flautista no es el que dice, créanme, es por acá. También podría ser así, Sí. ¿no es cierto? No hay otra alternativa, no hay otro camino, Sí, es por acá. Es una buena lectura. Me parece que es lo que me vino a la cabeza cuando escuchaba tu introducción. El problema es siempre el mismo. Todo está en una síntesis de cómo se acumula y cómo se distribuye. Y todo lo que vemos en la República Argentina hoy es que los datos indican que cada vez se acumula más entre menos gente y que cada vez en el otro lado hay más gente que tiene menos. Todos los indicadores dicen finalmente eso. Sube la pobreza, sube la indigencia, sube el desempleo, la brecha entre los que más ganan y menos ganan aumenta. Quiero decir una cosa, hablando de la brecha. Ese dato de las 20 y pico de veces que hay entre el que más gana y el que menos gana, no incluye las ganancias empresarias, está referido a trabajadores registrados. Está hablando del decil que más gana frente al decil que menos gana. O sea que esa desigualdad tiene que ver con esto que vos estás mencionando. No, pero que es mucho mayor la desigualdad real. Porque esa es la desigualdad en el ingreso registrado. Pero ahí no están, en ese decil no entran las ganancias empresarias. Bueno, Carlos, yo hablaba recién Es mucho más grave el problema de la concentración de la riqueza que las 20 veces que marca esa información del INDEC. Fíjate el problema de la alimentación en la Argentina, un problema que realmente, digo, bajo todo punto de vista hay que tratar. Te invito a compartir algo que decía el presidente, son 30 segundos nada más, de lo que decía el presidente hace algunas horas en Japón, en Osaka, en un supermercado, a propósito del tema de la alimentación. Lo escuchamos. La Argentina es un país que produce alimentos de calidad para 400 millones de personas, a pesar que somos solamente 44 millones, y aspiramos en pocos años, en el 2025, a producir alimentos para 600 millones de personas. Y nuestra industria de comidas y bebidas produce productos de calidad buscando abastecer a consumidores exigentes, tan exigentes como el paladar japonés. Carlos. Vos sabés que es toda una definición, es muy interesante lo que dijo Macri. Vos fíjate, la Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, somos 44 millones y hay hambre en la Argentina. ¿Querés un dato más elocuente de lo injusto de las políticas? La Argentina está en condiciones de produce productos de calidad 400 millones de personas, digamos. ¿Cómo la Argentina tiene problemas con ¿Cómo la Argentina tiene problemas para que la gente no se pueda alimentar? Debería ser sencillísimo que todo el mundo esté bien alimentado. La segunda cosa que dice, la Argentina tiene producción de calidad para paladares exigentes. El mismo día que vemos que los consumidores argentinos eligen segundas y terceras marcas porque no le alcanza el dinero. O vemos que aumentó la cantidad de carne que hay para exportar porque los argentinos consumen menos carne. Entonces, esa es la lectura correcta de esos datos. El ajuste que llega en todas las instancias. ¿Qué sentido tiene someter al pueblo argentino a privaciones desde el punto de vista de la alimentación para generar saldos exportables? ¿Por qué primero no nos ocupamos de que esa calidad para producir alimentos sea para los paladares exigentes de los ciudadanos argentinos y las ciudadanas argentinas que tienen derecho en un país que se jacta, y tiene razón, de ser un gran productor de alimentos? ¿Cómo los propios habitantes de ese país
no reciben el beneficio pleno de esa condición que la naturaleza nos ha dado y que nos pone en esa situación de privilegio. Pero, a ver, igual de todas maneras te diría, la Argentina podría exportar algún producto considerado de alto valor, que se paga mucho en el mercado internacional. Necesitamos los dólares, obviamente. Sí, yo no digo que no. Pero tendría que funcionar también a nivel político, a nivel interno. Pero mirá todo lo que hay entre 44 y 400. Claro. Es decir, no hay contradicción. Si la Argentina está en condiciones de producir para 400 millones, quiere decir que el consumo interno no es una limitante a la exportación. Está mal planteada la contradicción. Lo que es inaceptable es que el consumo interno no esté plenamente satisfecho por un poder adquisitivo de los 44 millones de argentinos y argentinas que tienen derecho a alimentarse bien, consumir productos de calidad y tener buenos paladares. Carlos, hace algunos minutos nada más estuvo Alberto Fernández aquí en el estudio con nuestro compañero Gustavo Silvestre. Y hace algunos días nada más, el propio Alberto Fernández te mencionó, ¿no? en una circunstancia, que si no recuerdo mal, era, bueno, le preguntaban por qué no habías, o por qué no estabas en las listas de diputados o de legisladores, y él decía, bueno, yo considero que Carlos Heller es muy valioso, no solo para estar en las listas, sino incluso más valioso para conducir la banca pública. Se mencionó la banca pública. Digo, ¿cómo estás recibiendo ese mensaje? Bueno, como un halago que me hace sentir bien, porque Alberto efectivamente además me llamó y me lo dijo, además de que lo dijo a través de los medios, y bueno, es un reconocimiento que me halaga. De cualquier manera, no es el tiempo de los cargos. No, yo digo, tiene un rol la banca pública, tiene algo que hacer la banca pública en los próximos meses en la Argentina. Y nosotros hemos hablado siempre, vos sabés que durante la gestión anterior habíamos armado incluso un equipo de banca pública y cooperativa para unificar políticas comunes, esencialmente para atender pymes, economías regionales, etcétera. Hoy la Argentina, entre los múltiples problemas que tiene, es el del financiamiento. Hay que recomponer la cadena del financiamiento con eje en las pequeñas y medianas empresas, con eje en las economías regionales, con eje en los proyectos productivos que agregan valor, que generan empleo, etcétera, etcétera. Y eso debe hacerse desde un segmento de la actividad financiera que no está concebido con la idea de la máxima rentabilidad, sino de la prestación del servicio, que es lo mismo que pasa con los servicios públicos, Julián. Acá hay un tema de conceptos sobre el que los argentinos tenemos que reflexionar profundamente. El agua no puede ser un producto. El agua es un derecho. Y un derecho tiene que ser gestionado y administrado con el objetivo de que todo el mundo lo tenga garantizado. Sin compararlo con el agua, el financiamiento para las pequeñas y medianas empresas, para las familias, para las economías regionales, es como el agua. Bueno, desde un punto de vista económico suena totalmente lógico. Claro, ¿no? Y entonces, si el tema... A ver, yo a veces cuando hablo de esto con mi gente, digo, ¿cuál es el mejor negocio bancario? Tener un solo deudor solvente que te asegura que te va a pagar. Entonces tenés un bajísimo costo operativo, como negocio es el mejor. Cuando vos tenés que horizontalizar el servicio, atender decenas, cientos de miles de pequeñas empresas, de personas, tenés que estudiar legajo, necesitas grandes estructuras, tenés altos costos operativos, no es el sector más rentable. Tiene que primar el concepto del servicio. Hay que entender que el crédito también es un servicio esencial y que por lo tanto la prestación de ese servicio por la banca pública, por la banca cooperativa, apunta justamente a satisfacer la necesidad más que a ganar plata vendiendo un producto. ¿Hablamos del Fondo Monetario, querés? Como quieras. Alberto Fernández decía esto hace algunos minutos a propósito del encuentro que mantuvo su equipo y él con los representantes del fondo. Sí, además les he dicho que es imposible pensar en cumplir con este plan con la retracción económica que vive la Argentina. Porque esa retracción económica hace que además se recauden menos impuestos y que el problema fiscal sea más grave. Totalmente, claro. Y además, como la retracción económica es tan tremenda, piensen ustedes solo que el PBI del primer trimestre cayó más de 5 puntos, es tan enorme las posibilidades de desarrollo y de que la Argentina produzca los dólares
para poder pagar esa deuda es prácticamente nula. Es difícil agregar, estoy completamente de acuerdo. La propuesta de Alberto Fernández hoy fue, si la Argentina crece, se paga la deuda, Claro. y si no crece, se espera. No, yo creo que hay un primer concepto. La deuda ha sido diseñada con un repago imposible de cumplir para generarle al próximo gobierno un Sí. condicionamiento de partida. Pero ¿por qué el gobierno se compromete a pagar algo que, bueno, quizás porque no le va a tocar pagarlo, ¿no? No, o porque sabe que como hace la buena letra que el fondo le pide, no va a tener dificultades en refinanciarlo. Mira, gane quien gane las próximas elecciones, va a refinanciar la deuda con el fondo. Esa refinanciación Sí. puede ser una refinanciación sumisa, como vamos allá y decimos, muy bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hagan la reforma laboral, hagan la reforma previsional, hagan esto, hagan aquello, hagan lo otro, y entonces le damos un stand-by con condiciones, facilidades extendidas, y van a tener ustedes posibilidad de pagar. Sí. La otra es esto, mire, nosotros queremos desarrollar soberanamente nuestras políticas, creemos que el camino pasa por crecer primero. Ese crecimiento va a generar las mejoras en la situación fiscal. ¿A ustedes les preocupa el déficit fiscal? El déficit fiscal se resuelve mejor creciendo que ajustando el gasto, está demostrado. Cuando vos lo haces por vía del ajuste, se achica la actividad económica y se achican los ingresos, y es un circuito interminable. Si la economía crece, hay más ingresos fiscales, y la situación entonces fiscal también genera recursos para poder enfrentar el pago de obligaciones. Pero ¿por qué el gobierno toma la definición de decir, bueno, achico en lugar de expandir la economía? Y bueno, uno podría pensar, porque hay un sesgo ideológico en esa decisión. O de intereses, o de sectores que se favorecen, qué sé yo. Cuando vos ves, por ejemplo, todo el tema energético en la Argentina y Sí. ves quiénes son las empresas, quiénes son los dueños de las empresas que tienen hoy el enorme negocio de tarifas que crecen muy por encima del resto de los costos internos y demás, y que generan entonces una brecha de rentabilidad importantísima, no podés creer que es solamente descuido, que es solamente no darse cuenta. Uno tiende a pensar que se favorece a algunos sectores. No hay ninguna justificación para que las tarifas de los servicios públicos, por ejemplo, estén dolarizadas. Yo insisto que lo único dolarizado que tienen es el precio, porque si... Bueno, lo que ha pasado en si es La toda Plata energía, esta semana... pero si es toda energía local. Si el gas sale de abajo de la tierra nuestra, el petróleo sale de abajo de la tierra nuestra, el agua que mueve las Sí, pero turbinas... está dolarizado, Carlos. ¿Por qué? Bueno, no, está bien, es una decisión política. Política, para asegurar una rentabilidad a los que venden otra vez, porque estamos tratando la idea del producto y no la idea del servicio. Yo insisto en que hay que hacer un replanteo profundo de que hay una cantidad de cosas que son derechos. Mirá, en la plataforma del Frente se plantea que el derecho a comer. Vos fijate a dónde llegamos y acordate la primera pregunta que me hiciste. Alimentos para 400 Sí. millones, un país que tiene 44 millones de habitantes, y hay que poner en una plataforma que comer es un derecho. ¿Por qué hay que poner que comer es un derecho? te puedo agregar porque algo no está más. garantizado, porque hay mucha gente que no come, Bueno, no a ver. come bien, no come lo suficiente. De los 10 puntos que había propuesto el gobierno en su momento para discusión Ninguno pública, tiene no que ver- estaba, no. no estaba la alimentación, y la indigencia es grande en la Argentina. Ni Entonces, estaba la industria, ni Sí. estaba la pequeña y mediana empresa. Los 10 puntos que proponía el gobierno eran garantizar el pago de la deuda, la independencia del Banco Central, que significa traducido a la dependencia con el Fondo Monetario. Porque nadie se pregunta qué quiere decir independencia del Banco Central. ¿De quién es independiente el Banco Central? sí, sí, De nadie. ¿Es un Estado soberano dentro del Estado? ¿O lo que se pretende es que el Banco Central, en la aplicación de las políticas monetarias, cambiarias y financieras, no tenga las limitaciones que tienen los gobiernos que Claro. tienen un mandato popular? Una barbaridad. Bueno, quiero compartir con vos las definiciones que dio también hace algunas horas nada más Roberto Labaña, también candidato a la presidencia. Los compartimos. Saben que Argentina no puede pagar 50.000 millones de dólares en el 2021-2022. Lo saben. En consecuencia, saben que habrá una renegociación. ¿Cuál es la versión
optimista y la menos optimista. La optimista es que hace falta una renegociación. Mi opinión es que vamos a tener seguramente por lo menos 2 vueltas de renegociación. Si la economía argentina arranca, con 2 vueltas de renegociación vamos a poder cumplir con los compromisos externos y mantener la economía en marcha. Le prestaron a este gobierno 50.000 millones todos juntos, cosa que es excepcional. El fondo presta por pedacitos. No, bueno, lo entregaron todo a este gobierno con tal de sostenerlo políticamente y bueno, las consecuencias que quedarán para el próximo, cualquiera sea él. ¿Le prestaron para evitar Cristina? Sí, claro. Bueno, varias cosas. La primera es que recordemos que cuando se pidió este crédito, en primer lugar era un crédito preventivo, ni siquiera se iban a tomar los fondos, era por las dudas si la situación internacional empeoraba. Luego se dijo que era para garantizar el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones que Argentina tenía con sus vencimientos de títulos y demás. La realidad es que no se utilizó para pagar, se utilizó para facilitar fuga, con lo cual lo único que hicimos es incrementar la deuda. Porque en definitiva, si hubiéramos tomado un crédito del Fondo Monetario Internacional que lo hubiéramos aplicado a pagarle a otros acreedores de la Argentina, la deuda no hubiera crecido, hubiéramos cambiado de acreedor, pero no hubiera crecido la deuda. La deuda creció porque se utilizó para financiar la fuga, no para financiar el pago. Entonces es gravísimo. Labaña dice lo mismo que decíamos antes, que la deuda está diseñada de una manera que inevitablemente hay que ir a una... Él habla de como mínimo 2 rondas de negociación. Y bueno, el Fondo Monetario no tiene un problema de liquidez que necesita cobrar. El Fondo Monetario, en definitiva... Sí, busca el repago. Busca el repago del préstamo. Y no habría por qué no asumir que pueda permitir llegar a un acuerdo con la Argentina, con un gobierno serio, firme, que le plantee números concretos, planes de crecimiento, ajuste fiscal por vía del crecimiento de los ingresos. O sea, se puede hacer ese planteo ante el fondo. Y hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Porque si no, no hay alternativa. Si no, hay que creer que es por acá. Y como yo creo que hay otro camino, y que no es cierto que ese es el único, la Argentina no arranca sin resolver el problema del endeudamiento. Pero otra cosa que dijo también Alberto Fernández es la corresponsabilidad. Hoy Alberto Fernández hizo hincapié en que el fondo le ha prestado a la Argentina sin respetar el artículo 6º del Estatuto del Fondo, que dice justamente que el fondo no puede prestar para financiar fuga de capitales. Claro. Y entonces hay allí una fallita importante de responsabilidad del acreedor, que lo hace como mínimo corresponsable de esta situación y que debería ser parte de la discusión, que debería también ser un punto de partida desde el cual la Argentina, legítima y soberanamente, reclama una negociación que le deje de llevar adelante sus propias políticas. Gracias, Carlos. Gracias a vos. Muy amable.